Queridísimo Alexis Milo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, amigo. Querido David, buenas noches, gusto saludarte. Oye, por cierto, hoy hablé con, ¿ya sabes quién? Y me dijo que tú tienes que poner la fecha. No, la va a poner él. Pero él eso me dice, ya ves cómo son los abogados. ¿Sabes qué? Así son. Qué bueno que somos economistas nosotros. Yo soy periodista y tú eres economista. Oye, querido Alexis, ¿qué están haciendo en Estados Unidos que la economía crece tanto y están bajando la inflación? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Pues mira, la verdad es que es difícil de explicar. Es decir, esto es algo que ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Como tú bien dices, está bajando la inflación, la economía no se está frenando como hubiera sugerido, digamos. De hecho, la economía está creciendo, o sea, trae Sí, 5.2%, el último dato es durísimo, o sea, está creciendo sí, más duro. vino muy por arriba de lo esperado, ¿no? Y se espera que cierre este año igual. Mira, yo te diría que hay varias cosas que podrían explicar esto. Uno es, pues obviamente el impulso fiscal que tuvo el gobierno de Estados Unidos, que de alguna manera lo seguimos viendo en las cifras de consumo privado, ¿sí? Es decir, todavía estamos viendo la cola del efecto de la pandemia. Y lo ven todos los países de América Latina, incluido México, en las remesas. Pues sí, claro, porque además, pues recordemos que Estados Unidos es el principal cliente, ¿no? En el caso de México, el principal socio comercial, y pues obviamente lo estamos viendo en nuestras exportaciones, lo estamos viendo en nuestras remesas, lo estamos viendo en nuestro turismo, etcétera, ¿no? Entonces todo esto ha beneficiado al mundo entero y la región en particular, ¿no? Ahora, hay otras explicaciones que probablemente son un poco más aventuradas, pero que probablemente están teniendo un impacto. Mira, por ejemplo, hay bastantes indicadores de que la productividad en Estados Unidos aumentó tras la pandemia, ¿sí? Básicamente por dos razones. Por el uso más intensivo de las tecnologías de telecomunicaciones, etcétera. Pues tú recordarás que antes de la pandemia, pues yo no conocía el Zoom, por ejemplo, yo no conocía muchas de estas cosas, no estaba acostumbrado a trabajar así. Yo sí las Pues conocía, pero no me gustaban. No, a mí tampoco. Mira, hoy ya Pero está pues en el ahora, colegio de mi hijo, ya ves que tienes que ir a las calificaciones, que antes claro, tenías que ir a las calificaciones. claro. Ahora yo ¿No? son reuniones por Zoom, lo cual les agradezco muchísimo. No, bueno, ahora imagínate, qué bueno que pones este ejemplo, porque ahora imagínate pues que eso te libera tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Ya no tienes que perder tiempo en ir a la escuela de tu hijo, etcétera. O sea, es decir, Claro, para muchas reuniones, o sea, ajá, las reuniones de enfoque, de análisis, pues las puedes hacer mucho más sencillo. claro, Mucho claro. más sencillo, mucho más rápido. Aunque la reunión de trabajo dure el mismo tiempo, Claro, nada más en lo que te ahorras en el desplazamiento ya es una claro, ganancia. claro, Y claro. eso genera una de dos. O que te dediques más duro al Raskin Ball, o que seas Uh-huh. más productivo, como le está pasando a la economía de Estados Unidos. Están trabajando, Exactamente. no trabajando más. Es que creo que es una plática que a lo mejor deberíamos tener la próxima semana. Uh-huh. Más importante que trabajar más horas es trabajar con más eficiencia. Pues sí, O y sea, digo, producir más en el tiempo que se está trabajando. con un gran costo, pero la pandemia seguramente aceleró la adopción de muchas de estas tecnologías, ¿no? Y creo que no vamos muy lejos, creo que es algo que muchos hemos vivido de primera mano. Entonces, esa puede ser una segunda razón. En tercera, pues que la economía de Estados Unidos, bueno, aumenta la productividad, pero en tercera, que la economía de Estados Unidos, pues, digamos, ha cambiado también la dinámica de su mercado laboral, ¿sí? Y precisamente aparejado al hecho de que es más productivo y que ahora puede haber más trabajo de tiempo parcial, puede haber más trabajo remoto, pues entonces, digamos, los americanos pueden diversificar sus fuentes de ingreso, ¿no? Es decir, muchas profesiones, digo, que ahorita se ven amenazadas por la inteligencia artificial, pero muchos oficios, muchas profesiones, pues han proliferado de manera muy importante, ¿no? Mucha gente ahora trabaja desde sus casas, y lo cual no nada más aumenta la productividad, como mencionábamos, sino también aumenta la posibilidad de fuentes de ingreso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por último, pues
muchos avances tecnológicos que se materializaron pues en una mayor producción, en una producción mucho más eficiente de bienes y servicios. Por ejemplo, muchos procesos se han automatizado, lo cual ha permitido que a Estados Unidos regresen muchas cadenas de valor que habían salido por mano de obra, pero que ahorita gracias a la tecnología pudieron regresar. Entonces, yo te diría que es una serie de cosas, es muy difícil atribuirlo a una sola causa. Probablemente el común denominador de esas causas sea la tecnología, pero la productividad de la economía de Estados Unidos ha aumentado y pues creo que todo eso se está viendo, ¿no? Si tú ves el índice de la bolsa, sobre todo para las empresas tecnológicas, pues ha tenido un gran aumento, ha tenido una recuperación que de nuevo ubica la bolsa de Estados Unidos cercana a sus niveles máximos históricos. Entonces, pues la economía de Estados Unidos no deja de sorprendernos, es muy flexible, es muy dinámica y pues creo que eso es un poco lo que está explicando esto. Y te decía, ante la sorpresa de propios extraños, porque tú recordarás que hace no mucho hablábamos de una alta probabilidad de que hubiera una recesión causada por las altas tasas de interés y pues esa recesión pues simplemente no se está materializando y hoy prácticamente no se espera. A ver, ¿tú qué esperas que vaya a pasar con la tasa de referencia de la Reserva Federal? Mira, yo creo que la Reserva Federal, precisamente por una combinación de que la inflación sí está cediendo, está bajando, como tú bien decías, pero todavía está por arriba del objetivo. Y la economía, pues viene más fuerte de lo que se esperaba. El mercado laboral, que quizá es la parte más sensible de la actividad económica, porque implica desempleo, implica pérdidas en bienestar, pues esa parte no se ha deteriorado tanto. Sale el dato del tercer trimestre y sale más fuerte. Pues yo creo que todo esto lo que hace es envalentonar a la Fed pues para quedarse con tasas más altas por más tiempo y asegurarse que la inflación de verdad baja. Por eso es que salió muy bien el dato de la economía americana, pero eso no necesariamente se tradujo en una mejora en los mercados, porque los mercados dijeron, no, pues con esto la Fed tiene carta blanca a seguir manteniendo la tasa alta, esperando a que la inflación baje hasta donde se sientan cómodos, ¿no? Al contrario, si Pues es hubiera que yo salido estoy más convencido, débil, yo estoy convencido de que ya cambió el paradigma. Vamos a vivir un muy largo periodo de tasas altas en el mundo, ¿eh? sí, exactamente, porque además, pues la Fed no tiene con esto incentivos a decir, oye, pues espérame, no vayamos a inducir una recesión, no se nos vaya a pasar la mano, ya baja la tasa. Digo, la velocidad de convergencia de la inflación al objetivo, sí lo que ha permitido en los últimos días es que la Fed diga, oigan, ya no vamos a subir la tasa, pero sigue manteniendo o mantiene, perdón, su discurso de que todavía falta para que la bajemos. De hecho, se revisó hace poco el pronóstico, se esperaba que la Fed empezara a bajar entre febrero y marzo y hoy se espera que la Fed empiece a bajar en mayo del año que viene, lo cual quiere decir que esto nos pone todavía, pues te diría, al menos 6 meses de tasas donde están. Y si la Fed baja lentamente, pues quiere decir que pues un horizonte mucho mayor de tasas altas. Por eso esto que tú dices, estoy completamente de acuerdo, es una nueva era Sí, de o sea, tasas así como altas. vivimos una era de tasas muy bajas, ya se acabó. Exactamente. O sea, porque además la economía, como bien lo has venido documentando, ha venido reaccionando con crecimiento, con fuerza, y yo incluso creo que va a pasar un fenómeno muy similar en México, ¿no? Pues mira, en México la inflación viene bajando, tuvo un ligero repunte según el último dato. Es probable que la inflación ahorita en diciembre vuelva a aumentar un poco, sigue por arriba de su objetivo, ¿no? Pero bueno, pues habrás visto ayer que el Banco de México revisó al alza sus pronósticos de crecimiento, también el crecimiento vino mejor que lo esperado. Entonces, sí, tienes razón, es un cuadro parecido al de Estados Unidos, donde la inflación no acaba de ceder y además la economía viene relativamente bien, pues lo cual pues hace que el Banco de México no tenga mucha urgencia por bajar la tasa. Si además tomamos en cuenta que el Banco de México probablemente quiera esperar a que la Fed empiece a bajar
para bajar junto con la Fed y que no se deprecie el tipo de cambio, ¿no? Digamos, manteniendo este diferencial de tasas altas a favor de México y a favor del peso, pues entonces yo creo que lo más esperable sería que el Banco de México empezara a bajar también en mayo, junto con la Fed, ¿no? Ahora, si la inflación baja mucho o la economía mexicana se empieza a desacelerar, o la cuesta de enero está muy fea, pues puede ser que el Banco de México diga, oye, pues bajo en el primer trimestre, pero yo por el momento no. Yo creo que lo razonable es esperar que Banco de México, que a lo mejor si vienen las cosas muy mal, que haga un ajustito en enero, pero que nada más sea un ajuste, o sea, no que sea una tendencia. Puede ser. Mira, el problema de ese escenario que mencionas, que además sería muy razonable, ¿no? Pero el problema de ese escenario, pues es que típicamente cuando un banco central empieza a bajar la tasa, pues ya se espera que se siga, ¿no? Entonces, a menos que tenga una buena razón por la cual no seguir adelante bajando la tasa, creo que todo esto pondría al Banco de México en un reto importante de comunicación, ¿no? Tienes toda la razón, querido amigo. Oye, te mando un abrazo y hay que hablar con ya sabes quién porque dice que tú eres el que pones la fecha. Hoy hablé con él muy temprano en la mañana y eso me dijo. Yo nada más te paso el chisme. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, querido David. Buenas noches.